Dentro de la lectura del médico residente como educador, podemos encontrar varios puntos positivos. Sobre todo, durante toda la lectura, pues se visibiliza la importancia que tiene el residente como educador, el papel importante que juega en el proceso de enseñanza médico. También la importancia que tiene el comenzar a visibilizar que falta mucho en la capacitación y adiestramiento del residente como educador. La importancia que tiene el empezar a profesionalizar al residente como educador, logrando pues que se pueda brindarle al residente más herramientas, la oportunidad de tomar cursos en la formación como profesor, buscando con esto una mejor participación en la docencia y profesionalizándola como de una manera más activa, más constante. Con esto para poder lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje, ya que el residente pues es el docente por excelencia en la medicina, tanto con estudiantes, internos rotatorios de pregrado y otros residentes de mayor o menor grado, con o no mayores o menores aptitudes, en lo que redunda tal cual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina. Otro punto importante que toca este artículo menciona un dato muy interesante, que es un estudio del 2005 aplicado por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina, en la cual se aplica una encuesta a 5.176 personas en 75 especializaciones, donde al final, como datos importantes, se obtiene que hasta el 43% de esos encuestados aceptan que más de 2/3 de sus conocimientos y destrezas provenían de enseñanzas que se obtuvieron de residentes, y de 4.833 estudiantes de medicina, 5.561 estuvieron de acuerdo en que la mayor parte de conocimientos y destrezas que se adquirieron fueron enseñadas por médicos residentes. Esto solamente evidenciando y confirmando la importancia que tiene el médico residente como educador. En general, pues es un artículo muy interesante. Sobre todo nos ayuda a visibilizar la falta que hace en las carreras de medicina, en las carreras de posgrado, como poner más importancia, más atención, especial atención a la capacitación de residentes, que se incluyan materias o que se incluyan cursos, capacitaciones para poder como residente tener estrategias, tener herramientas, métodos, conocer estrategias de aprendizaje para que también te puedan ayudar a ti como residente, pero capacitarte como docente, y con esto pues lograr un mejor aprendizaje, otros residentes a los que se pueda enseñar, obtener mejores residentes con más conocimiento, médicos internos de pregrado o estudiantes que finalmente son a los que se les da clase como residente. En general, pues es un artículo muy interesante. Dentro de los puntos negativos, quizás solamente mencionar, quizás faltó mencionar nada más, como otros estudios del extranjero, y conocer si realmente el papel que juega el residente dentro del proceso de aprendizaje es el mismo que en México o varía de alguna manera. Pero en general es un artículo muy interesante, y pues debería tener más difusión y poder lograr que se profesionalicen más en la docencia dentro de las residencias. Bueno, ahora hablaremos sobre la medicina en México y de los 5 aspectos positivos que se encuentran en la lectura. Bueno, como punto número 1, tenemos que gracias a los eventos históricos que sucedieron en nuestro país, como por ejemplo la Revolución Mexicana, nos llevó a la creación pues de nuevas instituciones médicas que pues obviamente aumentaron el desarrollo del conocimiento, que esto nos lleva al punto número 2, que en pues gracias a estos avances que hubo, la creación de nuevos centros médicos, pues obviamente hubo avances en la investigación, en la atención y en la enseñanza médica. Ahora, como punto número 3, tenemos que gracias a los antecedentes que previamente ya se comentaron, al haber una creación de nuevas instituciones y nuevos centros médicos, pues obviamente hubo una demanda médica, y con ello pues obviamente la actualización y la creación de nuevas asociaciones que estuvieron a cargo para la creación de nuevas acreditaciones para las escuelas de medicina.
Como punto número 4, pues tenemos que gracias a la demanda que hubo de los médicos y del cambio constante que se vivió en México, pues también hubo la creación de las especializaciones médicas, que esto pues obviamente se hicieron programas para realizar pues un buen proceso académico, para aumentar la demanda, mediante exámenes, mediante algunas otras capacitaciones que nosotros tenemos que tener como base para poder progresar y poder pues ser unos especialistas o médicos generales pues con un adecuado nivel. Y como punto número 5 y final, pues tenemos que debido a, pues obviamente a los cambios constantes que han habido en tanto de la tecnología dentro de México, pues aumenta la nueva creación pues de nuevas formas para la capacitación constante en México y sobre sus médicos generales, así como la creación de nuevos programas de capacitación. Ahora, dentro de los puntos negativos que se pueden encontrar dentro de la lectura, o el más importante es que si bien sí hubo un aumento en la agresión, hubo un aumento de la demanda de los médicos, esta demanda pues obviamente no supera las instituciones o los programas que se ofrecen a todos los médicos que existen hoy en día en México. La creación de, por ejemplo, de las especialidades, obviamente a partir de un examen se escogen a ciertos médicos, pero cierta parte y gran parte importante de médicos se quedan sin realizar una especialización médica, así como la creación de algunos programas que obviamente van destinadas a ciertos grupos, a pequeños grupos, que obviamente no completan a todos los médicos que pues obviamente necesitan pues nuevas capacidades. Dentro de los aspectos negativos que pude identificar en el artículo es que pues hace falta una formación docente adecuada, que aunque los médicos residentes desempeñan un rol importante en la enseñanza, pues la formación como educadora no siempre es la adecuada. Esto también, otro aspecto negativo que conlleva en este artículo es que pues tienen una carga laboral excesiva, que es uno de los principales obstáculos señalados para la formación docente de los residentes. Hay una escasa integración de métodos didácticos, ya que los residentes carecen de un conocimiento profundo sobre métodos y técnicas de enseñanza, y esto va a limitar su capacidad para impartir clases o supervisar el aprendizaje de una manera efectiva. También pues que hay una ausencia de un programa universal de formación como docente, no existe un programa estandarizado o universal para la profesionalización de los residentes como educadores. Y otro aspecto negativo que también encontré en el artículo es que hay una dependencia en residentes de mayor jerarquía, es decir, que estos son los que van a actuar como educadores hacia los de menor jerarquía. Dentro de los aspectos interesantes que podemos encontrar en la lectura del profesionalismo está en que básicamente nos muestra una gran cantidad de puntos que podemos llegar a tomar para tener una mejor práctica médica y el mejoramiento del ejercer la medicina actual. Básicamente se centra en tener una mayor actitud ante los pacientes, que muchas veces se ve influenciada o apagada por la cantidad de estrés o por las situaciones que se pueden vivir en un hospital. Entre las situaciones que podemos mejorar, pues está la calidad en la que atendemos a los pacientes y sobre todo que no se pierda ese profesionalismo y el humanismo que se encuentran. Básicamente es tener compasión, integrar a los pacientes, tener el respeto por los demás, tener la rendición de cuentas a los pacientes, a la sociedad y a la profesión y las. Dentro de las desventajas que se mencionan en la lectura del profesionalismo se encuentran aquellas que están relacionadas con las consecuencias que a veces podrían llegar a traer el estrés que se vive en la carrera de medicina o en todas las especialidades, sobre todo las quirúrgicas, pero que no son las únicas. En estas pues se dan a entender básicamente que la cantidad de estrés o la cantidad de horas que se pasan en un lugar en el que se comparten muchas emociones, mucho trabajo, gran cantidad de pacientes, puede llegar a un estado de estrés en el que puede condicionar sobre todo a cometer errores